Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 12. Hoy yo termino con esta serie de mensajes en el tema la libertad. Y hoy quiero hablar en este cuarto mensaje sobre servir en libertad. Recordemos que Jesús nos ha salvado y nos ha concedido el privilegio de representarle aquí en la tierra, por lo tanto de servirle aquí en la tierra. Le representamos y servimos en el nombre del Señor. Y ese servicio, hermanos, debe hacerse con pasión, con pasión. Romanos capítulo 12, que nos hizo favor el hermano de leer. ¿Estamos ahí? Amén. Y les voy a pedir que lo mantengan abierto porque vamos a estar exponiendo este pasaje, este versículo. Dice, en el nombre del Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y si usted presta atención a lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, entendemos que hay cosas que son importantes y hay cosas que son mucho más necesarias hacer. Lo voy a decir de otra manera para que sea más fácil de entender. Hay cosas que son importantes, pero pueden esperar. Pero hay cosas importantes que no pueden esperar. Por ejemplo, es importante comer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Pero podemos esperar, ¿verdad? Podemos esperar un par de horas. Pero cuando se trata de la salud, no necesariamente podemos esperar. Y si hay un dolor, hay una afección, tenemos que ir rápidamente al doctor. Tratando de graficar lo que quiero decir. Porque acá nos dice claramente la palabra, escuche esto, en lo que requiere diligencia. Hay cosas que requieren que se hagan con prontitud. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, el versículo lo dice, servir al Señor, servir al Señor, servir al Señor. Por eso nosotros somos siervos, esclavos por amor, ¿verdad? Hay un canto que cantan esclavos por amor. La palabra esclavo en el griego original significa siervo, servidumbre, servimos al Señor. Pero también la palabra siervo significa ministro. Somos nosotros los que ministramos en el nombre del Señor. Y hemos venido hablando ya por 4 domingos seguidos, aunque tuvimos un paréntesis por la actividad especial del domingo próximo pasado. Pero hemos venido hablando de la libertad que tenemos como hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios y tenemos libertad en Él. En ese primer mensaje decíamos que lamentablemente muchos de nosotros no disfrutamos de esa libertad que el Señor nos ha concedido a través de Cristo por la razón de que no creemos en la suficiencia de Cristo y todavía seguimos creyendo nosotros mismos y pensando que nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio esfuerzo, podemos hacer las cosas que diariamente, necesariamente también tenemos que hacer. Y por eso, muchas veces cuando las cosas que hacemos no salen del todo bien, vienen las frustraciones, viene el desaliento. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de nosotros mismos. Tenemos que aprender a depender de Dios porque en Él estamos completos. En Cristo estamos completos. En el segundo mensaje hablábamos de disfrutar de dicha libertad, puesto que ya conocimos la verdad y esa verdad ya nos ha hecho libres. Y si usted ha recibido a Cristo, conoce a Cristo, esa verdad está en usted y esa verdad es la que viene a romper cadenas, viene a quitar esas ataduras del pasado. Dios el Señor nos hace libre por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y la Biblia nos recuerda en 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu de Dios hay, dígalo con fuerza y con ánimo. Amén. Entonces quiere decir que no podemos esperar a comer, tenemos que ir a comer, porque ya hay debilidad, ¿verdad?
Por tanto, hay que disfrutar de esa libertad recibida. En el tercer mensaje decíamos que debemos de adorar a Dios en libertad. Dios ha quitado la vergüenza del pecado, Dios ha quitado el lastre de la condenación, y como resultado de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en favor de nosotros, somos libres en el Señor para adorar, para exaltar y bendecir a Dios con absoluta y total libertad. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar esta serie de mensajes hablando de que en la libertad recibida de parte de Dios encontramos licencia para servir al Señor y a nuestros semejantes, sin limitaciones, sin restricciones y con espíritu fervoroso. Amén. Con pasión, servicio apasionado. Por eso la palabra nos recuerda ahí en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor llama la atención de una de las iglesias, después de mencionar varias de las virtudes de las iglesias, dice, pero tengo una cosa contra ti, tengo una cosa, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Que has dejado tu primer amor. Y por eso han dejado de hacer las primeras obras. ¿Se recuerda cuando usted estaba enamorado de su peor es nada? Todas las cosas que hacía, ¿se recuerda? ¿Se recuerda? Todas las atenciones, todos los cuidados, todos esos detalles, ¿verdad? Y mire, todos agachan la cabeza. Pero ¿qué pasa? Vienen los días, pasan las semanas, los meses, los años, y entramos en una rutina y se olvidan todas esas primeras obras. No, hermano, el amor hay que alimentarlo. El amor hay que alimentarlo. No me refiero a los tacos, a las enchiladas, no. Me refiero a buenas intenciones, buenos deseos, buenos gestos, con una actitud positiva, ¿verdad? Sí, el amor hay que alimentarlo. Para que esa llamita de ese primer amor no se apague. No se apague, sino que siempre brille con intenso poder en lo profundo de nuestro corazón. De igual manera, nuestra relación espiritual con Dios. Volver a ese primer amor para manifestar esas primeras obras. ¿Se recuerdan cuando usted estaba enamorado del Señor y andaba cacheteando banquetas? Y si lo invitaban a orar, usted iba. Y si lo invitaban a ayunar, usted estaba ahí. Y si lo invitaban a un servicio de media vigilia o de vigilia entera, usted no iba por el menudo de las 6 de la mañana, sino que usted iba porque buscaba adorar a Dios. Esto me recuerda cuando nosotros nos congregamos en la iglesia bautista, entrábamos a las 11:30 de la mañana a la iglesia, el servicio comenzaba a las 12, e íbamos saliendo a veces a las 9, 10 de la noche de la iglesia. Teníamos servicio de 3 horas, luego venía escuela dominical y luego el segundo servicio. Y muchas veces comíamos en la iglesia. Y escuche, éramos un grupo como de 250 personas, un grupo grande. Una iglesia que entendía que hay que alimentar la llama del primer amor. Amén. Y esa es la invitación de Dios. Por eso dice el Señor, aquí estoy a la puerta y toco. Y si alguien abre, entraré a él y cenaré con él. Y yo les he dicho y me he preguntado, ¿por qué no al desayuno? ¿Verdad? Tan rico el desayuno, un omelette, unos panqueques. ¿Por qué no al mediodía, cuando podemos comer un sándwich? Me gusta el Rubens, ¿verdad? El Rubens. ¿Por qué la cena? Bueno, porque la cena es el tiempo cuando nosotros nos quitamos de todas nuestras obligaciones y ya venimos a casa para descansar. Y es ahí como nos quiere agarrar el Señor, sin energías, para darnos energía. Después de que dejamos toda la jornada, para poder entonces tener la tranquilidad de poder hablar con nosotros y poder compartir con nosotros. Hay cosas que requieren diligencias y hay otras que no. Servir al Señor es una de ellas. Oremos. Padre, gracias quiero darte en esta hora, porque me permites compartir tu palabra. Permite que la palabra que pongas en mis labios sea palabras que brotan de tu corazón. Y que a través de esta palabra poderosa vengas a instruir nuestras vidas para hacernos entender
que tenemos un llamado, una responsabilidad, pero también un privilegio, el de representarte y el de servirte aquí en la tierra. Doy gracias por todos los reunidos y pido una bendición especial por ellos y aún por los niños que están siendo ministrados en esta hora. Gracias, gracias, Padre amado, por tu grande misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia cuenta de un hombre llamado, o que se llamó Guillermo Carey, considerado el padre de las misiones modernas. Este hombre nació en Inglaterra ya por los años 1700, de profesión zapatero, aunque dice la historia que no era muy hábil, pero ponía mucho empeño en hacer su trabajo. Y aunque no tenía mucha habilidad, usaba los mejores materiales para complacer a sus clientes, a todos aquellos que le traían sus zapatos para ser remendados. Él dice que era un ávido estudioso de los idiomas extranjeros. Llegó a aprender más de 11 idiomas diferentes. Y por eso fue a las misiones, especialmente a India. Y cuando usted lee la historia, la biografía de este hombre, entiende que él era muy meticuloso a pesar de su poca habilidad para realizar sus tareas como zapatero, pero también sumamente meticuloso para realizar sus tareas como misionero. En otras palabras, podemos ver que el empeño, la dedicación y la misma pasión que ponía para realizar su trabajo secular, la puso para realizar la obra del Señor. Hermano, posiblemente tú no tengas mucha habilidad. Yo, obviamente, cada vez que oro le doy gracias a Dios por estar aquí, siendo que no tengo habilidad. Porque dicho sea de paso, la competencia viene del Señor, dice la palabra, ¿verdad? Él es el que nos hace competentes, no es uno. Y posiblemente tú y yo nos encontramos en la misma posición. No tenemos habilidad alguna, sin embargo, siendo siervos del Señor, tenemos que usar los mejores materiales para poder hacer la obra de Dios. ¿A qué me refiero diciendo eso? Bueno, mira lo que dice la palabra. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no siendo holgazanes, no dejando para mañana lo que hay que hacer hoy. Algunos dicen lo que hay que hacer ayer. Fervientes, escuche, esto es importante, fervor en espíritu, sirviendo al Señor. Y el fervor del cual habla acá no tiene nada que ver con las emociones. No tiene que ver con andar brincando y haciendo esto o lo otro. Tiene que ver con esa pasión que brota de un corazón agradecido, que brota de un corazón dispuesto a entregarse y consagrarse a la obra del Señor, porque somos siervos del Señor. Entonces lo primero que yo encuentro acá, hermanos queridos, es que cuando hablamos de servir en libertad, tenemos que considerar que ese servicio tiene que ser diligente, servir con diligencia. Hay cosas que no pueden esperar. Mire, la palabra diligencia habla de prontitud, de prisa, de presteza, de celo. Habla de actuar con prontitud o prisa según el caso lo merece. Y esto me recuerda el pasaje en Lucas capítulo 1, versículos 38 y 39, cuando el ángel del Señor se le aparece a María y le dice a María cuáles son los planes de Dios. Y María, en vez de sentirse enojada, molesta y obviamente asustada por lo que ocasionaba el hecho de que ella estaba desposada pero era virgen y se encontraba esperando un bebé, ella le dice al ángel que se haga conforme tú lo dices, como el Señor lo ha dispuesto, como el Señor lo ha determinado. Y escucha esto, y dice que el ángel se fue de su presencia y ella se levantó y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, a encontrarse con su pariente Elizabeth para comentarle lo que había acontecido en su vida. No perdió tiempo. El caso ameritaba que ella se levantara. ¿Por qué? Porque el ángel le anunció que ella estaba engendrando a aquel que iba a venir a salvar a Israel. Entonces, hermanos queridos, tomando en cuenta de esto, déjeme decirle que es tiempo de actuar con rapidez y prontitud. No podemos esperar. Despiértate tú que duermes, dice el apóstol Pablo, y te alumbrará la luz de Cristo. No es tiempo de dormir, no es tiempo de esperar,
No es tiempo de dejar pasar el tiempo, valga la redundancia. De hecho, la palabra nos dice en Romanos 13, versículo 11, que hoy está más cerca el tiempo de nuestra redención que cuando hemos creído. Si tú creíste en el Señor hace 20 años, bueno, hoy son 20 años que tú estás más cerca de ser llevado a la gloria eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Amén. Es tiempo de actuar con rapidez, con prontitud, porque el tiempo lo apremia. Tiene que haber en nosotros, tiene que existir en nosotros ese sentir de urgencia, esa necesidad por servir al Señor. Es necesario cumplir con un llamado. Tenemos un llamado, no lo podemos obviar. Déjeme decir algo. Los que son padres acá, ustedes no pueden deslindar en otro o delegar en otro la responsabilidad que ustedes tienen como padres de criar a sus hijos. No se puede. Es nuestra responsabilidad. Por eso decimos, no dejen que las redes sociales críen a sus hijos, eduquen a sus hijos, quítenle los teléfonos. No dejen que los niños reciban del teléfono lo que tienen que recibir de ustedes, porque lo que reciben del teléfono no viene de Dios, viene de este mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. No dejemos que el babysitter de nuestros hijos sea el teléfono o la televisión. Peppa Pig y Mr. Sponge y todos esos personajes nefastos que hay ahí. Sí, dicen y no lo hacen. Hermanos queridos, no podemos desligar la realidad a la cual Dios nos ha llamado por buscar nuestra propia comodidad. Dios te ha dado una responsabilidad como padre, también te ha dado una responsabilidad como cristiano. Y como cristiano, tú representas a Cristo, yo represento a Cristo y tenemos el deber y el privilegio de servir a Dios. Por eso me llama poderosamente la atención lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 20. Mira, Jeremías predicaba y nadie se convertía. Jeremías predicaba y era un mensaje de condenación. Y el pueblo reaccionaba mal. Lo quisieron matar. De hecho, lo tiraron a una cisterna. Le hicieron un montón de cosas. Y el hombre es conocido por los teólogos como el profeta llorón. Porque derramaba su alma delante del Señor. Porque su trabajo, a la vista de él, pero no para Dios, no producía fruto. Y en un momento determinado dice, Señor, tú me enamoraste, me sedujiste. Y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende. Todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz, grito violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y de escarnio. ¿Por qué? Porque todo lo que decía no era realmente bueno al oído de aquel que lo escuchaba. Porque había palabras en sus labios de juicio, palabras que Dios le daba. Era un profeta de Dios, él hablaba en el nombre del Señor. Y dice él, escuche, me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Ahora, por eso usted puede entender mejor al apóstol Pablo cuando dice, ay de mí si no predicara el evangelio. Y ay de mí si no predico todo el consejo del evangelio, ¿verdad? Porque hoy en día queremos escuchar solo lo que nos conviene. Hoy en día queremos escuchar solo lo que nos agrada. Hoy en día la gente, la mayoría quiere escuchar solo lo que le cae bien al oído. Por eso se escucha de prosperidad, y todo ese tipo de cosas. No. Todo el consejo de la palabra. Todo el consejo de la palabra. Si últimamente estamos en la tierra de paso. Si últimamente nuestra existencia es temporal. Si lo que debemos de desear es estar en la gloria eterna. ¿Verdad que sí? Claro. Sin embargo, acá encontramos al profeta que dice, traté de desligarme mentalmente de ti, no pude, porque hay dentro de mí una llama que arde, que me inquieta, que me mueve a seguir proclamando tu mensaje. Él entendía que tenía que cumplir con su compromiso. Hermanos amados, la gente a nuestro alrededor necesita imperiosamente conocer que en Jesucristo hay salvación y esperanza de una vida mejor. Sí.
La gente, como dice Steve Green en su canto, people need the Lord. La gente necesita a Dios, la gente necesita escuchar que en Él hay salvación. Segundo, mire lo que dice la Escritura. Estamos ahí, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. En otras palabras, el servir tiene que ser diligente, pero el servir tiene que hacerse con fervor. Servicio fervoroso. Y mire, la palabra ferviente significa estar caliente, hervir. Sentir celo, estar caliente, hervir. Pero obviamente se refiere a estar caliente espiritualmente, estar en llamas, ¿verdad? Toque al que está a su lado, a ver, tóquelo. ¿Lo quemó? ¿Lo quemó o no? Entonces tráigale un Tylenol porque tiene temperatura. No está en llamas, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo, escuche, usa la misma palabra, de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, dice, el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, vieron su fervor, vieron sus condiciones, vieron que tenía madera, vieron que tenía talento, vieron que tenía disposición y que era valoroso, que tenía valor, porque iba a la sinagoga, ahí a los judíos, a hablarle de Jesús, y lo trajeron aparte y decían, mira, este es el evangelio. Y le revelaron todo el evangelio para que él tuviera una buena estructura, para que tuviera una buena base teológica de lo que hablar y para que así también supiera cómo hablar. En otras palabras, este hombre de Dios, llamado Apolo, fue instruido, pero en él había un fervor, en él había un deseo. Hermanos queridos, pongamos gran empeño en todo lo que tengamos que hacer para el Señor. Tenemos que poner gran empeño. No hay trabajo que para el Señor pase desapercibido, posiblemente para los ojos del hombre, pero no hay nada que tú hagas en la casa de Dios o para la gloria de Dios o fuera de la casa de Dios para la gloria de Dios, que Dios lo deje sin recompensa. Por eso Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice, todo lo que venga a tu mano, hazlo con gran empeño. Todo lo que venga a tu mano, hazlo con ganas, con deseo. Si trabajas en una fábrica, manejas una máquina, hazlo para la gloria de Dios. Si limpias oficina, hazlo para la gloria de Dios. Si trabajas en una gasolinera, en un car wash, hazlo para la gloria de Dios. En lo que hagas, recuerda que estás representando al Señor y sirviendo al Señor. Hazlo con gran... Estás en casa, trabajando en casa, cuidando a los niños, que es un trabajo tremendo. Hazlo para la gloria de Dios. Nuestro servicio a Dios debe de hacerse con pasión. Y esto me recuerda algo que leí en Nehemías capítulo 3, mire qué hermoso. Dice la palabra en el versículo 20, después de él Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo. Desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. En este pasaje tenemos varios personajes, pero la palabra menciona a Baruc. En particular, Baruc, que significa bendecido, hijo de Sabai, que significa puro, restaurando con fervor otro tramo del muro hasta la puerta del sumo sacerdote Eliasib, que significa Dios restaura. En otras palabras, el bendecido, hijo de puro, restaura lo que Dios le da por restaurar. Pero dice que lo hace con gran fervor. Bueno, y esto que tiene importante, que en todo el libro de Nehemías, el único personaje al cual Dios reconoce fervor en su trabajo es a Baruc. Es a Baruc. Y mire que cuando reconstruyeron los muros de Jerusalén, cientos y cientos de personas participaron. No habla de Nehemías, no habla de Esdras, habla de Baruc. Y dice que él puso empeño, puso fervor en hacer la parte que a él le correspondía. Esto nos lleva a recordar, vuelvo a repetir,
que Dios ve el esfuerzo, el deseo y los motivos que nos mueven a servir a Él. Por tanto, hermano amado, nuestro trabajo en el Señor nunca, nunca, nunca será en vano, como tampoco lo será la forma en que trabajamos para Él, siempre que los motivos y las intenciones de nuestro corazón sean agradables a Él. Servir con fervor. Tercero y último, ¿qué dice el texto? Escuche. ¿Estamos ahí? Fervientes en espíritu, dice. ¿Qué significa eso? Que tenemos que servir en el espíritu. Y la palabra espíritu aquí denota simplemente viento. La palabra griega neuma, viento, soplido, respirar. Significa aliento. Dice la palabra de Dios que Dios sopló su neuma, su aliento de vida, y le dio vida a los primeros seres creados. O sea, que el creyente recibe del Señor ese aliento espiritual que le inspira y le impulsa a servir de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Filipenses capítulo 3, versículo 3 nos recuerda, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, acá Pablo menciona a aquellos judaizantes que creían que por tener la marca en el cuerpo, símbolo del pacto abrámico, ellos eran mejores que los otros que no lo tenían. Pero Pablo dice, no, momento. Los que sirven, los que se consagran, los que están entregados al servicio de Dios, esos son los verdaderos circuncidados. Porque la circuncisión no es la de la carne, dice Pablo, es la del espíritu. Es la del espíritu. En otras palabras, servir en el espíritu. ¿Por qué? Porque, hermano, los motivos del corazón saldrán a la luz a través del servicio. A través del servicio. Cuando tú veas a alguien servir, cuando yo vea a alguien servir, cuando veamos a alguien servir, vamos rápidamente a notar qué clase de servicio y qué hay detrás de las intenciones que esa persona tiene. Mire, el viejo hombre busca su propio placer. Por eso yo siempre pregunto cuando vamos a participar, ya sea cantando, ministrando o predicando, ¿cuál es la razón por la que yo quiero hacer eso? A mí esto me recuerda mucho a un compañero de trabajo que tenía que era cristiano, un foreman. Y siempre me decía, no, they want to be a pastor. Really? Yes. They going to the school, they want to be. They want to be. Me decía siempre. Y yo decía, ¿qué me quiere decir con eso? La verdad que yo no entendía nada. They want to be. Hasta que yo entendí que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Que el seminario no hace pastores, ni el instituto teológico hace pastores. Es Dios el que llama y es Dios el que da las herramientas. Esa es la realidad. Y muchos se quedan a la vera del camino, pero insisten. Entonces producen obras que no son producto del espíritu, sino que son producto de sus deseos carnales. Y miren lo que dice Pablo al respecto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y escuche lo que dice esto. Y manifiestas son las obras de la carne. Y usted ya tiene toda una lista enorme, pero voy a mencionar algunas ahí. Dice envidias, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, enemistad. Por eso Pablo, cuando le llama la atención a la iglesia en Corintios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es precisamente por eso, porque los carnales querían hacer su propia obra para hacerse ver ellos y para recibir el elogio de la gente. Y Pablo le dice, menos mal que yo no bauticé a nadie, dice. Y recuerden algo, ni Pablo es nada, ni Apolo, no. Uno sembró, uno regó, pero el que da el crecimiento es Jesucristo. Y en el versículo 9 del capítulo 3 de la primera carta le dice, y ustedes, todos vosotros, aunque son labranza del Señor, colaboran con Él, son colaboradores de Dios, solamente colaboradores, porque el que hace la obra es el Señor. Entonces, el viejo hombre busca verse bien a sí mismo
Y por eso Pablo mismo le dice a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, si yo buscara todavía el reconocimiento de los hombres, no sería siervo de Dios. Porque un siervo de Dios sirve en el Espíritu, y el que sirve en el Espíritu tiene como único propósito buscar la honra de Dios. Ay, pastor, qué lindo predicó. Dele gloria a Dios. Hermanos, qué hermoso cantaron hoy. Dele gloria a Dios. La gloria es para Dios. Hermosa la voz del hermano, gloria a Dios. Hermosa la forma en que tocan los instrumentos, gloria a Dios. Hermosa la forma en que el hermano que nos vino a visitar expuso la palabra, dele la gloria a Dios. A Él la gloria. Entonces, es por eso que digo que los motivos del corazón van a salir a la luz a través del servicio. El hombre viejo busca su propio deleite, placer y reconocimiento, mientras que el hombre y la mujer que sirven el Espíritu tienen como propósito la honra del Señor. Por eso me encanta ese pasaje en Hechos capítulo 4, cuando la palabra de Dios nos cuenta que Pedro sale del concilio de Jerusalén después que lo amenazaron. Si siguen predicando, vamos a llamar a López Obrador que venga a la PG y le vamos a dar una buena calentada. Y sin embargo Pedro, estando en compañía de Juan, ¿qué les dice? Juzgad si es menester obedecer al hombre, obedecer a Dios. Y regresan a donde estaban los hermanos juntos orando. Y en vez de pedirle al Señor protección, cuidado, y Señor, líbranos del mal que viene sobre nosotros, dice que se pusieron a clamar, se pusieron a orar. Y dice en el capítulo 4, versículo 31, que en el momento que estaban orando el lugar tembló. Tembló. Fue sacudido por la presencia de Dios. Dios estaba manifestando que estaba ahí con ellos. Se sacudió. Y dice que comenzaron a hablar con denuedo y a proclamar la palabra de Dios. No salieron a correr, no salieron huyendo, no se fueron a esconder, sino que dice que fueron revestidos de ese poder que da el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Entonces, cuando uno sirve en el Espíritu, hermanos queridos, va a haber fruto como resultado de ese sometimiento al Espíritu de Dios. El fruto que se produzca será permanente y agradable a Dios. Mire, las obras de las carnes pueden tener apariencia de bondad, misericordia, de piedad. Pueden mostrar un brillo inusual, porque hay obras que realmente son tremendas, hermosas, pero son temporales. No van a resistir el paso del tiempo. Pero el servicio que se le presta al Señor, inspirados y motivados por el Espíritu Santo, va a producir fruto de calidad superior, duradero, y va a poder resistir el paso del tiempo. Por eso Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros en Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros y los envié, los comisioné, los mandé a que produzcan fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre os sea concedido. Para que vuestro fruto permanezca, no fruto temporal, no fruto carnal, sino que fruto espiritual, fruto verdadero y duradero, fruto que pasa la prueba del tiempo y permanece. Por eso yo a veces cuando me recuerdo de nuestro pastor hermano Francisco Ramírez, ¿verdad? Tiene como 80 y pico de años y sigue predicando. Sí. Y a veces cuando lo encontramos con Miriam, después volvemos platicando, digo, pero al pastor no se le acaba la cuerda, ¿verdad? Qué tremendo, qué baterías usará, digo yo. Y tiene, escuche esto, tiene un cuádruple bypass. Y sin embargo usted lo escucha predicar, tremendo. Tremendo. Resistió el paso del tiempo, las luchas, y no solamente como un buen producto de Dios, permanece. De eso se trata. De eso se trata. No se trata de ser cristiano hoy y el día de mañana quizás, tal vez, no sé, ¿verdad? No. Se trata de ser cristiano
productor de fruto, fruto de calidad, fruto que permanece, fruto que resiste las pruebas, fruto que resiste el paso de los años. Por eso es necesario servir en el Espíritu. Hermanos queridos, Dios ya nos dio la libertad. Amén. Dios ya nos dio la libertad. Las cadenas fueron rotas. Las ligaduras fueron desatadas. No hay nada que te ate a ti o me ate a mí, te amarre a ti o me amarre a mí, para que no podamos servir al Señor con alegría, con fervor, con gozo. Hay cosas que pueden esperar, pero el servicio a Dios no puede esperar. Tiene que haber en nosotros ese sentido de urgencia. Los tiempos apremian. Cristo viene pronto. Hay gente que necesita escuchar del Evangelio y necesita escuchar que ese Evangelio trae buenas nuevas de salvación. Que de hecho el Evangelio es, como mensaje, son buenas de esperanza. Hermanos queridos, no podemos esperar. No podemos esperar. Tú mañana cuando te levantes a las 5, 6, 4 de la mañana, a la hora que te levantes para ir a trabajar, sabes que no puedes perder tiempo, que tienes que llegar a tal hora a tu trabajo porque tienes una responsabilidad. Y si no, te lo van a hacer recordar. Viene un warning, viene el segundo y el tercero te dan las gracias. ¿Verdad? Hermanos, de igual manera. Por eso dice la palabra. Escuche, no me mira a mí, no sean perezosos. No sean perezosos. No sean perezosos. Sean diligentes. Y diligentes son aquellos que han entendido que Dios nos ha llamado y nos ha liberado con un propósito. Tenemos que actuar con prontitud, con prisa, con presteza, teniendo celo del Señor. Por eso cuando el Señor vio que su casa estaba siendo invadida por rateros, se acercó y empezó a tirar las mesas y a decirles y a recordarles que la casa de mi Padre será llamada casa de oración por todas las generaciones. Porque estaban haciendo una cueva de ladrones. ¿Y saben por qué? ¿Por qué el Señor muestra ese celo y por qué esa pasión por la casa del Señor? Porque ellos abusaban de la fe de los que acercaban a la casa de Dios a ofrecer animales en sacrificio. Y por ejemplo, un palomino que costaba $1 lo daban a 1.20 y estaban lucrando con la fe del pueblo. Y eso desató la ira de Jesús. Y Jesús le dijo, eso no se hace. Que haya en nosotros ese mismo celo, esa misma pasión por servir a Dios. Servir a Dios con diligencia, no hay tiempo que perder. Servir a Dios con fervor, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Servir a Dios en el Espíritu, porque esa es la única forma de producir fruto duradero y agradable. Que Dios les bendiga. Oremos. Gracias te doy, Padre bendito, en esta hora, por tu amor y por tu bondad. Gracias, mi Dios eterno, por tu grande misericordia. Gracias, Padre lindo, porque sigues hablando a nuestros corazones. Gracias porque sigues ministrando a nuestro ser interior. Y en esta hora quiero darte gracias por este pasaje tan hermoso de la palabra, el cual nos habla, Padre, sobre la necesidad que tenemos, sobre la urgencia que reviste, el que nos levantemos para servirte con todas las fuerzas de nuestro corazón.